Al día de hoy existen casi 200 naciones reconocidas en mayor o menor medida por la comunidad internacional, más unas cuantas no demasiado reconocidas o no reconocidas en absoluto. El concepto de nación, pese a lo que nos pueda parecer a los que vivimos en países con varios siglos de existencia, es algo cambiante, como lo son las fronteras y los gobiernos. En el último medio siglo, unos cuantos países han dejado de existir, en ocasiones al unirse a una entidad mayor, pero la mayoría de las veces disueltos en otros estados más pequeños. Por eso en esta oportunidad te voy a presentar 12 países que desaparecieron en el último medio siglo, si contamos desde la segunda parte del siglo XX. A continuación te los presento. República Árabe Unida. La República Árabe Unida fue una unión soberana entre Siria y Egipto bajo la tutela de este último país. En aquella época regida por Gamal Nasser, uno de los dirigentes políticos más populares del siglo XX en el mundo árabe. La unión entre los dos países era contemplada originariamente como un primer paso hacia la creación de un Estado árabe. La unión se hizo efectiva en 1958 y tuvo serios problemas desde el principio, básicamente por una cuestión de distribución de poderes descompensada para los sirios y de que en ese país la percepción popular era que Egipto se había anexado a Siria. En septiembre de 1961, un golpe militar sirio que no obtuvo respuesta por parte de Nasser, Egipto siguió usando el nombre de República Árabe Unida hasta 1971. Tanganica y Zanzíbar. Tanganica se independizó del Reino Unido el 9 de diciembre de 1961 y Zanzíbar hizo lo propio 2 años y un día más tarde, con el mismo protagonismo colonial. Muy poco después de la independencia de Zanzíbar se produjo una revolución en la isla que acabó con el dominio de la minoría árabe mantenido durante 2 siglos y por el camino con la vida de varios miles de indios y árabes. A principios de 1964, el nuevo gobierno del país negoció la unión de este con Tanganica, el país más cercano. La unión se hizo efectiva en abril de 1964 con el nombre de Tanzania. Y la bandera del nuevo país también siguió el mismo patrón. Tanganica sigue siendo el nombre de la Tanzania continental y el lago que forma parte de su frontera oriental. Como dato curioso, el legendario cantante de rock y líder de la banda Queen, Freddie Mercury, nació en territorio de Zanzíbar. República de Vietnam. También conocido como Vietnam del Sur, la República de Vietnam fue el estado internacionalmente reconocido que rigió en la parte sur del actual Vietnam desde 1954, tras la Conferencia de Ginebra hasta 1976. Tras la finalización de la Guerra de Vietnam, en la Conferencia de Ginebra se hizo oficial la partición de Vietnam en 2 estados independientes separados por el paralelo 17. El otro era la República Democrática de Vietnam, más conocido como Vietnam del Norte. Una cláusula especificaba que se celebraría un referéndum para la unificación, pero el gobierno del sur lo canceló poco antes de celebrarse en 1958. La corrupción sistemática del sur y la voluntad expansiva del norte, unidos a las intervenciones norteamericanas, soviéticas, China, desembocaron la guerra de Vietnam. En 1973 los Estados Unidos se retiraron de la guerra tras perder a más de 60.000 hombres, allí dejándolos solos en el combate cuerpo a cuerpo a los survietnamitas. Pese al apoyo aéreo y a la logística norteamericana, en abril de 1975, el ejército de Vietnam del Norte tomó Saigón, aniquilando el estado de Vietnam del Sur y dando origen al actual Vietnam. Senegambia. Gambia es una irregularidad geopolítica en el corazón de Senegal, un país que consiste básicamente en el territorio alrededor de un río rodeado por todas partes por otro país. Los problemas políticos de esta condición llevaron a los gobiernos de ambos países a intentar una unión confederal para mejorar tanto la seguridad interna como las relaciones internacionales de ambas naciones. Así nació Senegambia, el 1 de febrero de 1982. No duró mucho. La pérdida de soberanía por parte de Gambia no gustó demasiado a sus habitantes y la falta de cooperación entre ambas partes acabaron con una negativa de Gambia a profundizar más la unión y en la disolución de la confederación por parte de Senegal en diciembre de 1989. Yemen del Norte y Yemen del Sur.
A diferencia de las dos Coreas o las dos Alemanias, los dos Yemenes en general tuvieron relaciones más o menos amistosas, con la intención declarada de unificarse en algún momento. La República Árabe de Yemen, más conocida como Yemen del Norte, obtuvo su independencia tras la desaparición del Imperio Otomano en 1918. La República Democrática y Popular de Yemen, para los amigos Yemen del Sur, proclamó su independencia del Reino Unido en 1967. Tras periodos de fuerte tensión en los años 70 y 80, en 1988 se llegó a un acuerdo para la unificación que culminaría el 22 de mayo de 1990 con la fundación del actual Yemen. República Democrática Alemana, conocida habitualmente como Alemania Oriental, la RDA, fue fundada como estado títere de la Unión Soviética a principios de 1949 en la zona de ocupación aliada de la que se encargó la URSS, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Esta zona de ocupación incluía más o menos la mitad de la ciudad de Berlín, quedando el resto de la ciudad rodeado por la propia Alemania del Este. Muros, verjas, alambradas y demás separaron a la RDA de su hermana, la Alemania Federal, hasta 1989. El 9 de noviembre de ese año, en una fecha para la historia, el muro de Berlín fue reventado por la multitud sedienta de libertad. Inmediatamente se puso en marcha el proceso de reunificación, que fue más bien una absorción de la Alemania comunista por parte de la federal. El proceso culminó en octubre de 1990, menos de un año después de la caída del muro. Unión Soviética. La disolución de la Unión Soviética en nada menos que 15 repúblicas independientes fue el proceso que comenzó con 1990, cuando las repúblicas bálticas se lanzaron hacia la independencia. En agosto de 1991, un golpe de estado por parte del ala dura del Partido Comunista de la URSS, opuesto a las políticas aperturistas de Mikhail Gorbachev, secretario del partido, desde 1985 provocó la espantada de la mayor parte de los miembros de la Unión y la destrucción de la autoridad del Partido Comunista. Los miembros de la URSS fueron proclamando su independencia a lo largo de los siguientes meses, marcando uno de ellos un escalón más en el colapso del imperio de los soviets. La fecha de defunción de la URSS fue el 25 de diciembre de 1991, cuando Gorbachev dimitió oficialmente de su puesto, que a esas alturas era meramente nominal, presidente de un país que ya no existía salvo sobre el papel. Yugoslavia. Pocos países han tenido un final tan trágico como Yugoslavia. Fundada en 1918 tras la Primera Guerra Mundial como Reino de Yugoslavia, se convirtió en una república socialista tras el final de la Segunda Guerra Mundial en 1946. Las tensiones internas del país provocadas por los crecientes nacionalismos se dispararon tras la muerte de Tito, el arquitecto del país, en 1980. En 1991 estalló la guerra entre Yugoslavia, para entonces compuesta por Montenegro y Serbia, incluyendo Kosovo, y Eslovenia, Croacia y Bosnia. Macedonia se independizó sin derramamiento de sangre. Eslovenia tardó 10 días en ganar su guerra. Croacia y sobre todo Bosnia padecieron 3 años de guerra, con su rosario de genocidios, crímenes contra la humanidad y demás horrores. De la disolución de Yugoslavia salieron originalmente 5 estados: Eslovenia, Croacia, Bosnia, Macedonia y la Federación de Serbia y Montenegro. Checoslovaquia. Checoslovaquia era una federación entre la República Checa y Eslovaquia surgida tras la Primera Guerra Mundial y la desaparición del Imperio Austrohúngaro. Tras la Segunda Guerra Mundial fue parte de los estados satélite de la URSS en Europa del Este. En 1989 vivió su propia revolución cívica, la Revolución de Terciopelo, un movimiento social que acabó con el régimen comunista del país, siendo la República Checa más desarrollada, pero Eslovaquia teniendo más crecimiento. La opinión pública estaba dividida casi a partes iguales en los dos miembros de la federación respecto a la continuidad de esta. Finalmente, en agosto de 1992, el Parlamento eslovaco declaró la independencia del país, que hizo efectiva el 1 de enero de 1993. Serbia y Montenegro. En 1992, en pleno estallido de la Guerra de las Yugoslavias, se fundó la República Federal de Yugoslavia, sucesora de la Yugoslavia de Tito, y cuyos dos únicos miembros eran Serbia y Montenegro. En el año 2003, y debido a las fuertes tensiones entre las dos repúblicas, se cambió el nombre de la Federación de la Unión Estatal de Serbia y Montenegro. Para entonces, las políticas comunes se reducían a defensa y política exterior. De hecho, Montenegro ya usaba el euro como moneda oficial, mientras que Serbia seguía usando el dinar. En mayo de 2006, un referéndum aprobó con un 55% de los votos la independencia montenegrina y por lo tanto la disolución, esta vez definitiva, de la Yugoslavia. Y eso ha sido todo. Si deseas complementar este video con tu opinión, no olvides dejarlo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó,
Dale un like y suscríbete para que puedas ser notificado cada vez que subamos un nuevo video. Muchas gracias.